Pedro, Sergio, bueno, la jornada ha funcionado muy bien, tanto el sábado como el domingo. No era para menos, es que el partido fue un partidazo, fue el derbi más importante de la historia, más emocionante, ganó el Real Zaragoza, pero podía haberlo hecho cualquiera de los dos. Y lo que es más bonito y más importante, Sergio, es que ahora viene la parte decisiva de la temporada con los dos equipos a punto de todo. Con dos equipos que se juegan a estar en primera división el año que viene, y la primera cita este jueves, el Huesca, contra el Albacete en casa, que no puede fallar porque puede recuperar el puesto donde ha estado prácticamente toda la temporada. Y es lo que vamos a contar. Jueves, sí. Pero es que luego ya el fin de semana. Y el jueves, perdón, jueves jornada también. Jueves especial. Jornada, sí, porque juega el Huesca contra el Albacete en casa, el partido aplazado. Muy bien. Y luego todo sigue, porque el Zaragoza tiene un partido otra vez, lo decimos mil veces, pero importantísimo contra el Rayo, que está en el ascenso directo. El partido de la jornada, en todo lo alto, juega el segundo clasificado contra el quinto, con un Real Zaragoza que está a 3 puntos ahora del tercero, que es el Huesca con un partido menos. Es que este fin de semana lo vamos a petar otra vez. Seguro, pero es que quedan 8 partidos, si no me equivoco, ¿no? 8 partidos, al Huesca 9. Al Huesca 9, pero es que en ese tramo final es que se juega todo lo que ha hecho hasta ahora no vale. Es un sueño haber llegado como hemos llegado, tanto el Zaragoza como el Huesca. Y lo vamos a contar. Bueno, y realmente Hemos terminado. ¿es soñar pensar que puede haber dos equipos aragoneses en primera? No, ni mucho menos. Yo creo que no. Lo que sí sería soñar es que fueran los dos los que ascendieran directamente. Eso sí que sería la leche, pero yo lo veo muy posible. Hombre, si miras la clasificación, que es algo objetivo, es posible, aparte de las sensaciones que nos dicen que también puede ser así. Yo al Zaragoza lo veo muy bien y al Huesca a punto de salir de esa crisis que le dura ya 7 partidos. Bueno, pues lo veremos. Seguro.